Bien. Buenas tardes. Estamos acá iniciando nuestro segundo encuentro del ciclo de charlas Proyectos Feministas de este año de 2021. Y tenemos nosotros una mesa sobre Poder Judicial y Justicia de Género. Están con nosotros Jorgelina Martín, que es jueza de familia del Departamento Judicial de Quilmes y especialista en Derecho de Familia. Nos acompaña también el doctor Mario Velázquez, que es juez penal del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Monteros, Tucumán. Está el doctor Sergio Torres, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y director del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la provincia. Y por último nos acompaña también Dora Barrancos, que es directora de la Cátedra de Género y Sexualidades, compañera, feminista, asesora presidencial. Creemos que esta charla de hoy, este intercambio de hoy sobre Poder Judicial y Justicia de Género, es un eje clave en nuestra reflexión como feministas, y me parece muy interesante las distintas facetas que esto comprende, pensando incluso algo que, a mí me interpela especialmente porque, es un tema que yo he venido trabajando, y cómo la falta de perspectiva de género impidió que durante muchas décadas aún una violencia específica hacia las mujeres, como fueron las violencias sexuales en los centros palestinos de detención, hubieran quedado invisibilizadas en el proceso de justicia. Es decir, Argentina es un país que tuvo desde los primeros tiempos de la postdictadura un proceso de justicia a los perpetradores, y sin embargo tuvieron que pasar realmente mucho tiempo para que nosotros como sociedad pudiéramos dar cuenta de esta violencia específica y el Poder Judicial pudiera retomarlo en el marco de los juicios de lesa. Entonces creo que esta conversación de hoy, esta charla de hoy, es crucial porque el espacio judicial es el espacio en donde nosotros como sociedad narramos, damos cuenta de cuál es aquella legislación que contempla nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos y ciudadanas y plantea, el núcleo de contrato social que tenemos en el marco de un Estado de Derecho. Entonces, les doy la bienvenida a todas y todos y comenzamos la charla de hoy. Le doy la palabra a Dora Barrancos, que va a coordinar la mesa de este encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, querida María, para nuestra invitación. Es una cátedra abierta de género y sexualidades, y quiero decirles que con estas 3 conferencias de ustedes, en realidad estamos inaugurando el ciclo del orden jurídico dentro de la cátedra, porque la cátedra ha tratado muchísimos tópicos, aspectos, cuestiones, problemas, dimensiones, pero en realidad es la primera vez que reúne a profesionales de tanta enjundia que efectivamente están significando, en este caso, la inauguración de este ramo de actividades dentro de la cátedra. Así que es un enorme gusto contar con la presencia de Jorgelina, de Mario y de Mario, los trato así con enorme familiaridad, y va a ser muy decisivo lo que ustedes puedan brindarnos en esta tarde-noche. Digo decisivo porque estamos en este momento cifrando en las reformas del Poder Judicial algo así como la clave fundamental de cambios, de transformaciones
en la vida de las personas en general, pero particularmente en la vida relacional que tiene que ver con clave de género y diversidad. Así que bueno, a las cosas. En primer lugar, la invitamos a Jorgelina, que va a hacer una exposición, tiene 15, 17 minutos, y hola, ¿qué tal? Así que adelante. Buenas tardes a todos, todas. Gracias, Dora, por convocarme. Voy rápido, así puedo decir todo lo que tenía planeado. Voy a empezar con una frase que me parece que es movilizadora, o por lo menos atraviesa directamente, interpela nuestras conciencias. Juzgar con perspectiva de género ya no es una opción, es una obligación que tenemos todos los operadores jurídicos. Y antes voy a abordar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, pero antes de ello quería hacer algunas reflexiones en torno a lo que acabo de decir. El Estado argentino tiene la obligación de incorporar como una dimensión de la racionalidad jurídica la perspectiva de género, lo cual no se agota en la modificación de leyes discriminatorias o en la incorporación de legislación que contenga acciones afirmativas, sino que necesariamente requiere de reformas estructurales en la justicia, pero especialmente en las facultades de derecho. Los nuevos criterios interpretativos del Código Civil y Comercial en materia de género deben complementarse con la CEDAW. Esto no debe ser entendido como un principio o mandato de optimización dependiente de la discrecionalidad judicial, sino que implica una regla de aplicación obligatoria en todos los casos y que atraviesa tanto a la interpretación de los hechos como de las normas y de las conexiones o conclusiones obtenidas. La perspectiva de género debe ser una exigencia de idoneidad para quienes se desempeñen en cualquiera de los poderes del Estado, pero especialmente en el Poder Judicial y en los espacios de máxima jerarquía. Dado los múltiples compromisos asumidos por el Estado de garantizar una justicia con perspectiva de género y el acceso a esta de las mujeres y otros. Fundamental el componente de responsabilidad establecido en la resolución 33 de la CEDAW sobre acceso a la justicia de las mujeres. Deben establecerse sanciones efectivas para aquellos operadores de la justicia que no incorporan la perspectiva de género. Quise decir esto como para hacer una introducción de lo importante que es, primero, juzgar con perspectiva de género, tener la idoneidad para ejercer el cargo y estar en ese lugar, y hacer una interpretación integral de todo el derecho, ¿no? Que no es solo la norma, sino son los principios, son las costumbres y demás. Para esto traigo un PowerPoint que desmenucé un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del 24 de febrero del 2021. Tomé eso, es sobre una ejecución de alimentos, y tomé el voto del doctor Eduardo de Lázari. No sé si lo van a ir pasando. Les voy contando un poco los hechos. 21 años se ha obstinado del cumplimiento de la obligación del pago de alimentos de un progenitor para con su hija, y en esta demanda, en donde se reclama alimentos, también se habían reclamado intereses. Pero sucede que al dictarse la sentencia, de manera inadvertida por el órgano jurisdiccional, la fijación de la cuota alimentaria no incluyó este último rubro, el de intereses. En un desacierto en la técnica de representación profesional, la parte tampoco observó nada sobre esta omisión. Después de mucho tiempo, el deudor, 21 años, como les decía, el deudor de alimentos fue ubicado. Se hallaron bienes para ejecutar. Y en la ejecución de la sentencia, la parte actora, ¿no? La madre, vamos a hablar con términos para que se vayan guiando, la madre practica la liquidación e incluye intereses, pero el órgano jurisdiccional lo desestima porque dice que esa inclusión de interés de ese rubro no estaba prevista en la sentencia, que es la base para llevar a cabo la realización de la liquidación, y aplicando el principio de preclusión,
se lo desestima. Acá en el voto del doctor De Lázari, que les decía que tomaba para analizar, habla del enfrentamiento de dos valores, la justicia del caso, por un lado, con el correlativo sacrificio del derecho de propiedad de la acreedora, y por el otro, el principio procesal de preclusión fundado en la seguridad jurídica. Y cita a un filósofo del derecho, ¿no?, Perelman, en donde nos trae el razonamiento jurídico. Aplicar, dejar de lado el método deductivo para el análisis del derecho al hecho determinado y traer en juego el razonamiento jurídico. Y dice, el razonamiento jurídico tiene su lógica específica, que poco tiene que ver con la lógica formal, señalando que la conclusión que ahora sacamos de esta evolución es que la técnica de razonamiento utilizada en derecho, cualquiera que sea, no puede desinteresarse de la reacción de las conciencias ante la inequidad del resultado al que el razonamiento lleva. Es decir, cada vez que nosotros juzgamos, hacemos una interpretación, un análisis del derecho en ese hecho para obtener una sentencia justa, no nos podemos desentender de la reacción que provoca en la sociedad esa sentencia. Conciliar las técnicas del razonamiento jurídico con la justicia, o por lo menos con la aceptabilidad social de la decisión, es lo que tiene que guiar nuestra sentencia, nuestra resolución. Y para eso trae a colación lo que es el arte de distinguir. El arte de distinguir se usa para mejorar la eficiencia del funcionamiento de conceptos jurídicos probados. En el caso de que su operatividad correcta exija algún ajuste. Es interesantísimo, porque dice, puede suceder, y sucede, que concepciones jurídicas tradicionales se desacomoden por el paso del tiempo, o simplemente que a sus diseñadores se les escapó prever alguna hipótesis más o menos excepcional que no encuentren respuestas adecuadas en el canon genérico. Voy directo con esto al rol del juez. ¿En qué lugar, de qué estado de confort nos saca el nuevo Código Civil y Comercial en sus artículos 1, 2 y 3? Nos saca de abandonar ese método deductivo, esa construcción del silogismo lógico-deductivo de la sentencia para aplicar este razonamiento problemático del derecho y bucear en el diálogo de fuentes que tenemos los operadores de la justicia para ver cuál es la sentencia que más se acerque a la vivencia de esa persona que viene a reclamar por la garantía de su derecho. Entonces, esa creatividad a la que nos enfrenta y a la que nos obliga el Código Civil hoy con el artículo 1, 2 y 3 y con ese razonamiento problemático para analizar el derecho a ese hecho, nos tiene que advertir que en este caso, en el reclamo de esta mamá, de esta madre, no estamos ante un crédito común y corriente. Estamos ante un crédito de un derecho humano de alimentos. Y si en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 15, está prevista la tutela judicial efectiva, que consagra y que nos guía hacia un proceso justo, este artículo nos hace tener que adaptar y flexibilizar todos los otros demás principios procesales, como el principio de la preclusión, para poder dar lugar a ese principio de realidad, a ese principio de adaptación, de jerarquización de los derechos, para dar una respuesta cerca a lo que esa persona está siendo vulnerada. Dice una frase que me pareció muy significativa el doctor De Lázari: más me preocupa entonces la justa solución del caso que la compatibilidad con un sistema procesal que no fue pensado para casos como el presente.
Hay otros principios procesales, además del de preclusión, que bueno, nos trae nada más ni nada menos que aparejada la seguridad jurídica, pero principios como el de moralidad, buena fe, lealtad procesal, todos los principios que hoy el Código Civil y Comercial en el artículo 706 y 709 pone como protagonista el rol del juez en un intervencionismo claro dentro del proceso de familia, ¿no? Tendientes a superar una concepción, dice en el voto, todos estos principios y estas herramientas que tiene el juez para poder dar una sentencia más justa, están tendientes a superar una concepción excesivamente formalista y positivista de la ley, que permita a los juristas adecuar las distintas instituciones normativas a los valores sociales propios de cada momento histórico. Quiero ir rápido así. Bueno, les hablé del principio de realidad, ¿no? Mal puede entonces sacrificarse esta realidad en el altar del respeto irrestricto del principio de preclusión, pureza de conceptos procesales que serán muy correctos, pero nada tienen que ver con la vivencia y existencia que nos concita. Hay un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 402, que dice que no debe limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Acá el doctor de Lázari aplica o tiene en cuenta o lo atraviesa la perspectiva de género. Porque en un párrafo que les voy a leer dice, en el caso no estamos discurriendo en torno a un crédito común. Pocas consideraciones se requieren para demostrar su excepcionalidad. 21 años de penurias, persiguiendo al recalcitrante progenitor, que se desentendió de su obligación alimentaria. 21 años durante los cuales cada día la madre de la niña se hizo cargo íntegramente de la subsistencia del alimentada. Desde un juzgamiento con perspectiva de género, visualizamos aquí un tratamiento hacia la mujer que, escudado en abstractos conceptos, termina por ratificar la intrínseca desigualdad que históricamente ha padecido. El comité de la CEDAW expresa que los sistemas de justicia deben proveer de manera oportuna recursos apropiados y efectivos que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia, que tenga en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Esto lo da la Recomendación General número 33. Voy pasando así. De esta manera, si los veo un poco, vuelvo. De esta manera estamos viendo que aplicando la perspectiva de género se dejan de lado, se flexibiliza la interpretación de normas procesales que rigen al proceso de familia, en este caso de alimentos, para dar lugar a un reclamo justo después de ese contexto histórico, ¿no? Una mujer atravesada por 21 años de peregrinación por los tribunales para reclamar ese dinero que ella había solventado para con su hija, y se le hizo, el doctor de la se le hizo lugar en este fallo diciendo que se debía tener en cuenta. En el mismo criterio, voy a hablar, les quería nombrar y señalar el alimentos para la mujer embarazada. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su reforma en el año 2015, levantó varias banderas y una de ellas es la perspectiva de género, la interpretación del derecho. Y una de las cosas que lo refleja es el artículo 665, alimentos para la mujer embarazada. Dice, la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. El derecho consagrado en esta norma es un derecho a la mujer gestante. ¿Qué plazo se estaría interpretando para fijar los alimentos de una mujer embarazada? No solo
se va a tener en cuenta el término del embarazo, sino también el periodo de lactancia, luego de producido el nacimiento del niño con vida. Porque se interpreta de esta forma que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, dice que se deberán dictar regímenes de seguridad social e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Por lo tanto, el artículo 665 no debería estar limitado a los 9 meses de gestación, sino que podríamos los jueces, extenderlo y asegurarle a la mujer el periodo de lactancia, el posparto. Me pareció sumamente importante las fuentes de donde nosotros podemos bucear para encontrar sus fundamentos. Uno es la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre de mayo de 1948. Artículo 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tiene derecho a protección, cuidados y ayuda especial. La Declaración Universal de Derechos Humanos, diciembre de 1948, artículo 75, inciso 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Civiles y Sociales, diciembre de 1966, artículo 9, se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajan se les debe conceder licencia con remuneración o prestaciones adecuadas de seguridad social. Eso está. Artículo 11. Derecho a toda persona a tener un nivel adecuado, alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia. La CEDAW, artículo 5. Artículo 11. Artículo 12. Igualdad entre hombres y mujeres, acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. El inciso 2 dice, los estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuesen necesarios y se les asegurará una nutrición adecuada durante el embarazo y lactancia. Miren todos los fundamentos de principios de los tratados internacionales que tenemos para poder el artículo 665 del Código Civil ampliarlo más allá de los 9 meses, sin temores y estando seguros. Bueno, el derecho comparado que tenemos en España tiene previsto gastos de embarazo y parto. Paraguay, Código de Niñez y Adolescencia, artículo 9. La protección de las personas por nacer se ejerce mediante la atención de la embarazada desde la concepción y hasta los 45 días posteriores al parto. Están obligadas a ella el progenitor y en ausencia de estas, todas aquellas personas que el Código establece como realidad del Estado, atender a la mujer embarazada, proveer alojamiento, alimentación, medicamentos. A la mujer embarazada será sujeto de medidas de asistencia aun cuando el niño naciera muerto o muriese durante el periodo neonatal. Estamos hablando de un artículo 665 que no solo no nos puede limitar a 9 meses de embarazo, sino, como les había explicado, por todos los principios internacionales y del derecho comparado, tratados y demás, ampliarlo más, sino que además este artículo es con la verosimilitud del que puede ser el padre biológico. No se olviden de eso, de acreditar verosímilmente quién puede ser el padre biológico. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero para terminar, una sola frase de Simón Rodríguez, político de Ecuador, prócer ecuatoriano. Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Por eso es nuestra obligación explicar para que esto se pueda entender y hacer valer. Gracias. Bueno, gracias, Dora. Espero no haberme pasado.
Muy bien, muchísimas gracias, clarísimo. Bueno, le damos entonces la palabra a nuestro querido doctor Mario Velázquez. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, no quiero dejar de agradecer a la queridísima Dora esta invitación que me cursó allá por el mes de marzo, a Patricia, en definitiva a la cátedra que tiene unos años de vigencia. Tengo entendido que arrancaron en el año 2013, pero puedo advertir que el trabajo que tiene que ver con la visibilización de los problemas que afronta nuestra sociedad, particularmente lo relacionado con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, que era la bandera que comenzaron a arriar en la querida Universidad de Quilmes, que valga mi reconocimiento en este sentido. Yo, siendo consejero académico del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, con la universidad en la cual hoy estoy siendo invitado, así que por esas coincidencias de la vida es una enorme alegría estar hoy con ustedes y compartir un espacio de reflexión de unos minutos en relación al Poder Judicial y la justicia de género. Pensaba anoche cómo iba a tratar de desarrollar mi charla. Nuestra sociedad, o en nuestra sociedad, nosotros generalmente hablamos de los sectores más vulnerables que tenemos y identificamos rápidamente a nuestros niños, a nuestros discapacitados, a nuestros abuelos y últimamente a las mujeres en situación de violencia. Paradójicamente, frente a estos sectores tan vulnerables que tiene nuestra sociedad, tenemos una infinidad de leyes, no solo locales, me refiero a nivel provincial, sino también las convenciones que nuestro país ha ratificado a lo largo de los últimos años, particularmente a partir del año 94. Pero yo siempre reflexiono que a pesar de todo esto, lamentable y tristemente estos sectores recurren frecuentemente hacia el Poder Judicial porque lamentablemente no han encontrado una solución a sus problemas en los lugares en que primigeniamente correspondía. Ejemplos sobran. Ejemplo, un jubilado que tiene que recibir una atención médica, quizás tenga que terminar en el Poder Judicial deduciendo un amparo porque su obra social no se la reconoce. Un niño discapacitado que también necesita una intervención del sistema educativo para tratar de resolver su problema y buscar una educación desde el punto de vista integral, de la misma manera a veces lamentablemente termina en los estrados del Poder Judicial para recibir una respuesta. Desde el punto de vista del derecho penal, creo, sin temor a equivocarme, que lo que nosotros concebimos como última ratio, últimamente se está transformando en la primera razón en muchas cuestiones y particularmente que atañen a sectores vulnerables como el de las mujeres víctimas de violencia de género. Es del instrumento de las reglas de Brasilia, los operadores del Servicio de Administración de Justicia, a decir de mi colega Leticia Lorenzo, tenemos como una carta de navegación de la cual uno podría extraer los estándares básicos para garantir de vulnerabilidad. El sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en esta condición. Poca utilidad, entiendo, tendría el Estado que reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva
al sistema de justicia para obtener la tutela de su derecho. Las reglas de Brasilia no solo se limitan solamente a establecer las bases de reflexión de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos políticos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervenimos de una u otra forma en su funcionamiento. A los poderes judiciales los integramos personas y nosotros somos los que en realidad le damos vida al propio poder y este ser vivientes nos relaciona directamente de los títulos y la idoneidad técnica que cada uno tenga. Y creo, sin temor a equivocarme, que somos muchos los operadores de la justicia que nos estamos interpelando de manera permanente sobre dónde estamos fallando, sobre qué no es mal. A través del nuevo paradigma de la perspectiva de género, necesariamente se ha estructurado un nuevo modelo de trabajo en el Poder Judicial, que deja de mirar el conflicto interpartes con la lógica del trámite para focalizar el poder en la gestión de la conflictividad, analizando el contexto de las personas. Creo que debemos replantearnos la perspectiva de género como eslogan versus la perspectiva de género como una forma de trabajar. Hablar de perspectiva de género es reconocer definitivamente como una herramienta de análisis en las relaciones de poder que la obligación madre cuando se habla de perspectiva de género es reconocer definitivamente que las mujeres se encuentran en un plano de desigualdad estructural en relación al hombre. La perspectiva de género en cada caso concreto sería la mirada que los operadores debemos tener para determinar cómo se manifiesta en definitiva esa desigualdad. Por supuesto que no podemos dejar de analizar que en este sentido las realidades son diametralmente opuestas. Seguramente una mujer que se encuentre por debajo de la quizás a de las muchas mujeres que hoy nos están escuchando, donde a veces la discusión pasa por la ocupación en los distintos cargos dentro de las estructuras del poder o cuestiones que tienen que ver con el salario. Me parece también importante sostener que debemos erradicar lo que generalmente ocurre cuando una persona desea acceder a la justicia. Ejemplos de esto nos sobran. Una mujer cuando llega al sistema judicial es una persona que ya ha agotado todo lo que tenía a su alcance para intentar resolver sus problemas y se ha visto totalmente superada. Como digo con Leticia, las personas no se levantan un día con ganas de denunciar a su pareja. Esto definitivamente lo debemos erradicar. Los ejemplos nos interpelan día a día. En las comisarías es muy frecuente observar cuando a veces una mujer acude a denunciar y quien la recibe rápidamente sostiene que una amenaza es una simple estupidez. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos quienes interactuamos desde el punto de vista del derecho penal con la red de lo que se entiende por el Ministerio de Seguridad y las comisarías en todas las provincias. También creo que nosotros, los operadores de la justicia, nos debemos preguntar si tampoco no contribuimos a lo que conocemos como violencia institucional, que en lo personal creo que lamentable y tristemente en muchos actores del Poder Judicial esto sigue presente. Y los ejemplos también son, en este sentido, patentizados. A veces perdemos la noción de que citamos a una misma persona varias veces sin siquiera saber si tiene el dinero necesario para acudir a los tribunales. Cuando llega, a veces tampoco la atendemos con la debida diligencia y cuando llegó el momento, luego de 3 horas de espera,
no la atendemos y delegamos en otro funcionario que reciba y la escuche. Este es, me parece, uno de los grandes desafíos que debemos asumir. Un primer paso y quizás el más importante en esta etapa, que es reconocer la violencia institucional que por otro lado queremos erradicar. Los sistemas acusatorios vienen sufriendo muchas modificaciones en los últimos tiempos, particularmente en mi provincia. Todo el proceso penal hoy está oralizado. Esto es una absoluta ventaja para todos los operadores, particularmente para los jueces, porque nosotros podemos escuchar de primera mano en la audiencia cuáles son, en definitiva, las expectativas que tiene una mujer que acude víctima de violencia de género y cuya solución a veces excede el ámbito del derecho penal. Particularmente me quiero referir en este sentido a la aplicación de las medidas cautelares conocidas por todos, algunas de las cuales, las más comunes, la prisión preventiva, y por otro lado, las medidas a las cuales nosotros hacemos uso y que son las que se conocen como restricción de acercamiento o de depósito de personas. En este sentido, creo que también los operadores del sistema tenemos que dejar de pensar en la lógica del trámite, antes la lógica del expediente y hoy en la lógica de la audiencia. Definitivamente las medidas cautelares en el marco de un proceso penal han tenido como finalidad que el proceso en sí mismo llegue a su final. Y esto particularmente porque las personas que se encuentran imputadas no pueden llegar al juicio, no se puede llegar al juicio particularmente estando la persona en ausencia. Razón por la cual las medidas cautelares, insisto, tienen que ver con garantir la propia aplicación de la ley penal y a veces distan mucho de lo que nosotros pretendemos, o mejor dicho, con la mirada de proteger a la persona que busca una solución en el marco de la violencia. En este aspecto creo que los operadores debemos modificar, si se quiere, o mejor dicho, innovar o ensayar de manera creativa algunos mecanismos distintos en este sentido. Y creo que el acompañamiento y el seguimiento que los operadores deben hacer cuando una persona viene en búsqueda del servicio de administración de justicia puede resultar una alternativa de mucha utilidad y que lamentablemente a veces es de escasa practicidad. En esto creo que no solo el Poder Judicial se tiene que mirar desde lo interno, sino que tenemos que comenzar definitivamente a interactuar con el afuera. Hoy por hoy existen en casi todos los territorios y en los gobiernos locales organizaciones no gubernamentales que se dedican particularmente a las cuales podríamos empezar a trabajar nosotros desde la justicia en lo que tiene que ver con la contención, con el acompañamiento, en definitiva con el empoderamiento de la mujer. Como decía al principio, cuando la mujer llega al Poder Judicial, llega totalmente devastada, totalmente superada. Y nosotros no podemos seguir pensando en la lógica del trámite, en pretender que porque en una audiencia el juez resolvió la medida de restricción de acercamiento, esa persona no se va a volver a acercar, o que si no se acercó, la verdad que él puede hacer futurología y pensar que esa orden que fue emanada va a tener un efectivo cumplimiento. Y lamentable y tristemente lo vemos cuando se ha dictado una medida de estas características y lamentable y tristemente una persona pierde la vida en manos de un hombre. Y ahí uno también advierte que seguimos atados a esto de la lógica del trámite, que lo primero que vamos a hacer es buscar en cada uno de nuestros espacios si el legajo, si el expediente estaba completo, cuál había sido el último trámite que habíamos hecho para tratar de irnos a dormir tranquilos. Evidentemente creo que en este sentido son muchos los desafíos que tenemos, pero creo que el camino
a desandar, que por supuesto es un camino espinoso y en el cual necesariamente va a necesitar del compromiso y de la implicancia de cada uno de nosotros. Creo que este es el plus que nosotros tenemos que ponerle a una profesión que abrazamos a desgano. Todos los que hemos elegido esta función, la hemos elegido convencido de lo que estamos haciendo, así que yo creo que necesariamente debemos estar a la altura de las circunstancias para tratar, en definitiva, de crecer en esto de que ni siquiera nuestras universidades, recién quien me precedía en el uso de la palabra hizo un llamado de atención en la formación de los operadores, y esto creo que también es una verdad. Cuando yo conocí a Dora, hace haber estado conversando con ella, había comenzado un proceso de deconstrucción en mi persona. Y no tengo dudas de que desde que la conocí y desde su visión, yo no fui el mismo juez que hoy soy. Seguramente queda mucho por hacer en el ámbito del derecho penal, pero creo que el derecho penal, que si bien es cierto en muchas cuestiones, es cuando ya no hay una solución posible. Y cuando las soluciones que a veces intentamos están desconectadas de la realidad, lejos de llevar una solución, llevamos un problema. Por lo tanto, para ir cerrando, creo definitivamente en que los problemas que tenemos como sociedad los tenemos que resolver nosotros como seres humanos. En el Poder Judicial también tengo una visión de que nosotros somos el problema y que nosotros somos la solución. Las leyes están, los tratados están, falta definitivamente un mayor compromiso, creo, de parte de todos nosotros, sin distinciones, independientemente del lugar en el cual uno ocupa, y creo que también es importante ponernos en los pies y en el pensamiento y en el cuerpo de las personas que en el campo del derecho penal nosotros estamos acostumbrados a procesar todos los días. Todos nosotros sabemos, los que estamos desde este lugar, que lamentablemente hay un proceso de selectividad que no lo vamos a poder cambiar. No lo vamos a poder cambiar en la medida en que los niveles de desigualdad que tiene nuestra sociedad sigan siendo los que están, razón por la cual yo aspiro a que los programas políticos en la definición de políticas públicas tengan por sobre todas las cosas mayores políticas inclusivas y de alguna manera poder interactuar e interrelacionarnos con el resto de los poderes del Estado, porque creo que nadie se salva solo y que los jueces en particular no tenemos que buscar popularidad, sino ganar prestigio, y para ganar ese prestigio tenemos que ganar confianza en la gente, y la forma de ganar confianza en nuestra sociedad creo que es dando respuestas, rindiendo cuentas y asumiendo los errores y también contribuyendo a tener una sociedad más justa y equilibrada. Nada más y muchas gracias. Espero no haberme pasado en el tiempo ahora. Perfecto, alumno muy, en fin, se ha tenido muy bien a las reglas. Bueno, ya le pasamos la palabra al querido Sergio Torres, miembro de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias, Dora, por la invitación. Gracias a la Cátedra Abierta de Género y Sexualidad de la Universidad de Quilmes. Gracias a todos y a todas por estar aquí en esta actividad. Yo quería plantear, en primer lugar, una cuestión vinculada a algo medio genérico que tiene que ver con
las diferencias entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Me parece que estamos en una etapa en la que la materia de género tenemos que trabajar sobre políticas de Estado, es decir, estar por encima de la coyuntura electoral, las ideas personales, los arrestos individuales para pasar a actividades que estén por encima de la coyuntura. Esto va a hacer que nosotros hagamos finalmente cambios que no sean solamente legislativos, que son fáciles, muchas leyes de distintas materias si lo acreditan, sino los cambios deben ser culturales, que son más difíciles, llevan más tiempo, son más esforzados, pero a diferencia de las leyes que son fácilmente modificables, las cuestiones culturales se mantienen en el tiempo. Por eso, precisamente, el trabajo que todos realizan debe ser sostenido en el tiempo, que es la característica precisamente en la política de Estado. Nosotros sabemos que el Poder Judicial es un poder endogámico, es un poder que no rinde cuentas hacia afuera, que maneja estructuras internas, lógicas propias, y basta como ejemplo el lenguaje. Nosotros manejamos un lenguaje arcaico con el uso profuso de laminazgos, en el que parece que mientras más difícil, más erudito es el juez, mientras más difícil es la redacción, más erudito es el que la resuelve. Yo recuerdo alguna vez, cuando era empleado, tuve que pedir por primera vez hace muchos años, ya, un montón, demasiados, mi primera licencia para dar un examen en la facultad, trabajando en tribunales. El secretario, que solo debía consentir la licencia, me dijo, escribió, me voy a poner ok, me parece bien, estoy de acuerdo. Él escribió, no te pido propiciarse como lo impetrado. Y la verdad es que yo no sabía si me había dicho que sí o que no. La verdad, y es interesante mencionar que eso era un secretario de un juzgado. Y varios años después, cuando se realizaron los congresos nacionales de jueces, se presentó una propuesta, hablando de los cambios culturales, para que se incorpore el lenguaje claro dentro del Poder Judicial, como una política de Estado dentro del Poder Judicial. Y lo paradójico del caso es que no nació de los jueces, nació de 800 secretarios de todo el país, fueros e instancias que presentaron la propuesta. Así que desde ese secretario que escribía para que no se le entienda a 800 secretarios pasó mucha agua, y esto marca que los cambios culturales a veces tardan, pero finalmente llegan. Todas las actividades, inclusive esta que estamos haciendo, todas impactan en algún lugar y desde alguna mirada en el servicio de justicia. Vamos a ver algunas situaciones, propuestas y realidades, teniendo en cuenta que el Poder Judicial tiene un rol esencial al momento de garantizar el ejercicio de los derechos que las leyes confieren. En primer lugar, mencionar que en el ámbito académico, en la provincia de Buenos Aires, tenemos la ley 15.134, que adhiere a la ley Micaela, y que el Instituto de Estudios Judiciales realiza capacitación obligatoria para todos los miembros del Poder Judicial. Y aquí vemos que también aquí aparecen ya algunas miradas, ya que nosotros entendemos del instituto que tengo el honor de dirigir, que no alcanza con cumplir con la ley Micaela. No basta con realizar un curso, una jornada, un multiple choice para dar por cumplida la capacitación. Me parece que nosotros necesitamos un circuito permanente de capacitación que profundice y que lleve una evaluación seria sobre la formación de los miembros que integran el Poder Judicial. En este sentido, el Instituto de Estudios
Judiciales de la Corte lleva desde el año 2007 un programa de capacitación específico en materia de género, que fue profundizado ya desde el 2019 con la mención que hacíamos hoy de la ley Micaela, en el que ya el año pasado solamente hubo más de 4.000 personas. Yo tengo aquí muchos cursos que se han presentado y se han hecho, solo para mencionar algunos, las prácticas, por ejemplo, institucionales en violencia familiar de una perspectiva de género, herramientas para el abordaje judicial de las violencias basadas en el género, violencia de género en la justicia de paz, tipo de abordajes interdisciplinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los cursos, muchas las capacitaciones, muchas las formaciones y muchas las personas que lo hacen. Esto también es un signo que nos debe alentar a seguir profundizando estas prácticas. Por otra parte, también dentro de las lógicas de la formación académica de los funcionarios, jueces, juezas y empleados y empleadas del Poder Judicial, del Ministerio Público, se realizó una actividad para incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la justicia, donde se buscó especialmente la participación de concurrencia y de magistrados y funcionarios, incluso dando certificados, imponiendo el legajo, digamos, fomentando desde distintos lugares a la intervención. Por otra parte, se trabaja en cursos sobre violencias, abusos y derechos humanos, con una visión interdisciplinaria, la pericia social desde la perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy recién se estuvo hablando de un fallo de la Corte. Fíjense qué loco, ¿no? Que nosotros decimos que cuando un juez resuelve, falla, ¿no? Hablando del lenguaje. Y parece que estamos avisando que nos vamos a equivocar, ¿no? Ya avisamos que vamos a fallar. En realidad los jueces debieran sentenciar o dictar sentencias o dictar resoluciones. Pero bueno, simplemente 2 o 3 menciones de algunas resoluciones, de algunas sentencias de la Corte. Hay muchas, solamente por mencionar algunas. Una que la tenía anotada, ya la mencionó la colega antes, así que esa no la voy a dar, esa la damos por mirada. El tema de la voluntad de la víctima en cuanto a la persecución penal, estamos hablando del artículo 72 del Código Penal, es decir, estamos hablando de los delitos contra la integridad sexual y los delitos dependientes de instancia privada, en el que se discutió sobre la expresión libre del interés real y no producto del atrampamiento de la violencia de género respecto de la víctima. Es decir, salir de esa lógica formal que establece el código, que establece la doctrina de su historia, y ampliarla y tener en cuenta que nos podríamos estar encontrando en razones de seguridad, y yo creo de seguridad física, y además de interés público. Es decir, estas cuestiones de violencia de género o de determinados delitos con integridad sexual afectan, además nos afectan a todos como comunidad. Por otra parte, hay una sentencia que le va a sonar a Dora, que tiene que ver con el vínculo de relación de pareja, el concepto de relación de pareja y su equiparación, entendemos que equivocada, con el artículo 509 del Código Civil, cuando se habla de convivencia, al determinar el concepto de pareja, y ahí se dijo que sobre violencia de género, en esta clase de hechos que perfilan su constado estructural en que las mujeres están sistemáticamente sometidas y las implicancias incluso simbólicas de excluir el encuadre del inciso 11 tenía que ver porque se había excluido precisamente esta agravante en este hecho. Y el agravante del homicidio de la mujer solo por el vínculo y sin la relación con el inciso 11 queda sin visibilizar el componente de violencia de género. Por otra parte, en alguna otra causa, también vinculada con lesiones, que parece un delito que, si se quiere, en el código, por lo menos en cuanto a la penalidad, pareciera que es un delito menor,
y eso de ninguna manera es así, porque es el prolegómeno, es el inicio, ya de por sí es delito obviamente, pero además es el inicio generalmente de hechos mucho más graves. Ahí se ponderó específicamente la convención de Belén do Pará, específicamente la norma del artículo 7, inciso F, a establecer procedimientos legales y justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Esto incluso me hizo acordar, yo fui el juez de la causa ESMA, de la instrucción de la causa ESMA, y en una de las tantas investigaciones paralelas que tenía ese proceso, que todos conocen, estaba un aspecto vinculado con los delitos de naturaleza sexual. Ahí yo lo declaré de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles a partir de un plan sistemático, donde se analizó no solamente la Convención de Belén do Pará, sino el bloque constitucional de derechos humanos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Y eso es importante porque aparece como una mirada permanente de parte de todo el Poder Judicial respecto de esto que debe existir, en la mirada desde las convenciones que nos dan una lógica internacional y además, por otra parte, es nuestra obligación constitucional. Una última mención respecto a algún fallo que tiene que ver con una caja de previsión social de abogados de la provincia de Buenos Aires que le negó a un socio el subsidio de cuota por adopción en virtud de su condición de abogado varón. Es decir, que se le negó el subsidio para acceder a ese beneficio y se llegó a cambiar esta lógica declarándola inconstitucional aplicando las reglas de género. Yo tengo unos pocos minutos, se me va el tiempo como loco, pero dos o tres cuestiones finales que tienen que ver con algo que todos conocemos, que es el techo de cristal. Esto es como el Poder Judicial parece que hay equiparación de género, porque hay muchas mujeres, muchos hombres, y sin embargo esto cuando empezamos a desmenuzar los números, esto no es así. En los tribunales superiores de provincias solamente el 30% son mujeres, y yo tengo muchísimos más datos en la justicia federal, solo el 25% son camaristas, el 31% son magistradas, el 57% son funcionarios y el 59% son empleados. Esto es porque se genera, algo que todos conocemos, una pirámide en la que la base es mayormente femenina, pero se empieza a reducir a medida que se empieza a ascender en la escala jerárquica del Poder Judicial. Esto genera una segregación de tipo vertical, ¿no? Y por otra parte también esto se observa y se llama segregación horizontal cuando se ve mayor cantidad de mujeres en actividades tradicionalmente, y lo pongo entre comillas, vinculadas con las mujeres, como el derecho de familia, el derecho penal juvenil y demás. Esto nos hace que no necesitemos agregar nada más para demostrar que las mujeres no han alcanzado una verdadera equidad en el interior del sistema judicial. Un aspecto que quiero mencionar, tengo muchísimo, pero bueno, con esto termino, no quiero cumplir el tiempo, tiene que ver con el perfil del juez, el perfil del fiscal, el perfil del defensor, el perfil del asesor, y algo que no se está viendo, o mejor dicho, que no está visibilizado, no alcanza la trascendencia que realmente lo tiene, es que la mayoría de los poderes judiciales, tanto nacionales como de provincia, están incorporando criterios de género en la selección de magistrados. Esto es interesante porque, más allá del sistema normativo, que por ejemplo en Nación, desde el año 2019 hay un cupo femenino para las entrevistas personales y para las ternas,
lo cierto es que en todos los concursos hay exámenes o casos hipotéticos en los que se habla del tema género, que el tema género está presente, y en las entrevistas a los concursantes se habla y se pregunta sobre género, sobre perspectiva de género. Es decir, esto a mí me interesa señalarlo porque va marcando lentamente, pero va marcando un nuevo perfil de magistrado y de funcionario judicial. Es decir, vamos empezando lentamente, es muy trabajoso, es muy esforzado, lleva mucho tiempo, pero es algo que es importante, pues se está empezando a hacer y hoy no se concibe ningún examen, ningún concurso en el que no se hable de perspectiva de género y no haya perspectiva de género en las decisiones que tomen los jueces. Esto, en modo alguno, es un tema menor, porque es un tema intrapoder judicial, es decir, quiere decir que el poder judicial, normalmente impermeable, hoy hablábamos que era un sistema endogámico, normalmente impermeable a la fuera, está recibiendo finalmente, está incorporando esta necesidad impostergable de tener para todos los operadores judiciales perspectiva de género. Yo les mencionaba hoy el tema del techo de cristal, y me acabo de acordar que, por ejemplo, yo soy el presidente del Consejo de la Magistratura de Provincia desde hace un mes, y de los 18 consejeros titulares, solo 3 son mujeres. Esto me acabo de acordar ahora simplemente para graficar, ampliar, abundar en algo que habíamos mencionado. Me parece muy importante, y ya se dijo aquí, que esta actividad y todas las que se realicen vinculadas con Poder Judicial y Género hacen visible la problemática. Me parece que el gran valor que tienen todas estas actividades y todo lo que se viene haciendo, en el que todo lo que se hace es mucho, pero también siempre es poco, tienen como principal beneficio no solamente los cambios culturales que veníamos hablando, sino la visibilidad, es decir, el mantener la problemática activa, visible, y que todo el tiempo nosotros tengamos que pensar con esta lógica, que es una lógica de cambio. Hoy el colega decía que son cambios que se van dando con el tiempo, y esto efectivamente ocurre así, porque en definitiva la transformación del Poder Judicial es hacia afuera como servicio de justicia y hacia adentro llevando igualdad a la función judicial en todos los niveles y jerarquías. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Patricia, querida, si hay preguntas. No, estoy mirando, no, estuve atentamente monitoreando el chat y no todos agradecen estos espacios, agradecen que se tomen estos temas, pero no hay preguntas en este caso, y las que yo tenía las fueron contestando todos ustedes, así que yo, la verdad que no hay nada. No hay más que agradecer. A mí me quedaba esta idea de qué pasa con el Poder Judicial y la perspectiva de género, en qué nivel estábamos, y Sergio lo acaba de decir, ¿no? O sea, progresivamente se va permeando la perspectiva en el Poder Judicial, que es un poder endogámico. Y me encantó lo que dijo Mario cuando dijo, yo no soy el mismo juez que fui, ¿no? Esta cosa de progresividad en el camino de ir avanzando en la incorporación de la perspectiva. Y bueno, y cuando Jorgelina lo planteó desde el principio, ¿no? Que no es una cosa voluntaria, sino que es una regla de aplicación obligatoria. Y cómo todo esto fue permeando y va avanzando y vamos deviniendo en una sociedad menos desequilibrada. Eso es lo que a mí me encantó de haberlos escuchado. Yo estoy segura, gracias Mario por la contribución que me adjudicas. Yo estoy segura de que ninguno de nosotros es el mismo. Primero, no se nace feminista.
particular en que hacemos un clic y nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Los jueces, las juezas, les jueces tienen sobre todo que darse cuenta. Y esto me parece que es algo que ha estado íncito en la resolución del doctor de Lázari, que nos trajo un enorme desafío, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de algo, y ahora con esto quiero terminar. Se ha dicho que, por ejemplo, que la justicia tiene que estar mucho más colonizada por todo el significado atribuido a la enorme capacidad de erudición que hay en el derrame de tantísimas ciencias, las humanas obviamente primero y las otras, ¿no? Es que la justicia siempre ha tenido impregnación, solamente que ha tenido la impregnación contextual de los significados valorativos de su época. Entonces, una no se puede olvidar del hombrosismo de la justicia. ¿Está claro? Entonces hoy me parece que estamos en un cambio de época. Estoy absolutamente segura que el cambio está significando que los contextos están cada vez más en craquelé, y yo estoy también más segura de que hay mucho más porosidad hoy día en las jóvenes generaciones que se forman dentro de las profesiones jurídicas. He dicho los otros días que hay, me parece, muchísimo que hacer en el ex ante formativo. Y esto que decía Jorgelina también, ¿cómo es que el Código Civil no conversa con la CEDAW en la formación? ¿O cómo es que en la formación del Código de penalistas, de penalistas, no se conversa íncitamente? Que por otra parte les quiero decir, ustedes saben que la Convención Nuestra de Belén do Pará es la primera en el mundo. Hace poco tiempo que la Unión Europea le acertó a lo que primero fueron acuerdos y después la Convención de Estambul. Es más reciente que la nuestra. Es más reciente enfrentar el flagelo de la violencia combinado con todos los países miembros de la Unión que nosotras acá. Entonces, en fin, nada, agradecerles muchísimo. Quiero decirles que vamos a repetir esto seguramente en otras y otras jornadas, con aspectos tal vez más precisos respecto de algunas circunstancias más puntuales, con algunos fallos más puntuales, etcétera, etcétera, y aspectos que por ahí todavía son, sin duda, algunos controles. Acabo de, por razones aplicativas académicas, tengo que hacer una comparación entre las diferentes leyes que tienen que ver con lo que son los dispositivos normativos respecto al combate integral contra la violencia, ¿no? Lo que derivo de Belén do Pará, que hubo una adecuación, no todos los países de América Latina tienen una ley integral contra la violencia como tenemos nosotros. Faltan todavía países. Pero lo no terno, sobre todo en materia sancionatoria. Costa Rica sanciona la violencia de orden psicológico y simbólica casi. Nosotros no, y quiero decir que eso abre perspectivas de discusión, porque, por ejemplo, entre cómo una se coloca en una situación prudente punitivista, pero no imprudente punitivista. Entonces me parece que esas son cuestiones que se vienen toda vez que aparece una situación crucial cotidiano. Ustedes saben que hay dos tendencias, una hiperpunitivista, que, en fin, que
transmisión, y las feministas por lo menos tenemos la obligación de pensar esclarecida y críticamente sobre eso. Entonces, en fin, son temas que estoy segura de que se van a abrir, y en fin, ustedes mismos pueden proponer, ¿no? Pero ha sido un gusto enorme esta jornada de media tarde, gracias a Jorgelina, que también tiene una... no sé, Jorgelina, cuando hizo su conversión, ella es muy joven, a lo mejor ya vino convertida, no, que es otra cosa. Porque ella es muy joven, y entonces cuando yo digo no se nace feminista, todavía no ha ocurrido, pero sí lo que está ocurriendo que cada vez hay más precocidad, y Jorgelina es muy joven, pero hay ahí una matriz, ¿no?, de enorme significación, de absorción de todas estas cuestiones fundamentales, existenciales y de derecho, ¿no? Bueno, así que gracias, Mario, por la transformación a la que hay fallos notables. Ha sido muy modesto él y no los ha traído acá. Resoluciones, como decía Sergio, y dentro de su jurisdicción también ha habido resoluciones notables, muy notables, tal vez, y bueno, y gracias, Sergio, por estas contribuciones anticipadas respecto de ya lo que eran crímenes de lesa humanidad y los crímenes que tienen que ver con los delitos de la sexualidad y la violación. Son crímenes de lesa humanidad, tal como se ha entendido recientemente, digámoslo, desde los años 91. No está María por ahí, María es nuestra gran especialista en esto porque ha trabajado mucho, pero también fíjense cómo han cambiado las cuestiones, ¿no?, en estas cuestiones. Bueno, agradecerles muchísimo, a cuidarse muchísimo, porque estamos en una situación muy inesperada, esperada vino esta segunda ola, pero inesperado, digo, como incierta esta partícula tan soez, que, como he dicho todos estos días, pensar que la especie humana se hizo, en gran medida nos hemos hecho, con la aventura impresionante de sortear la incertidumbre. Llenos aquí puestos tenemos la incertidumbre inicial de la especie. Pero bueno, ya sabemos la historia. Seguramente habrá mucha ingeniería, sobre todo en las vacunas, esperamos muchísimo de ello, y también de tratamientos y más tratamientos, de maltrato con la naturaleza, que no sabe que se llama naturaleza en todo caso, pero que, bueno, que implican que tenemos relaciones fundamentalmente políticas con la naturaleza. Bueno, les mando un abrazo grande, los mejores deseos y sobre todo, digo, mucha sanidad, mucha salud y mucha higiene, para que efectivamente la higiene jurídica, me refiero, mucha higiene jurídica para que estos nuevos derechos efectivamente estén entrañados, casi sin necesidad de discutir ninguna circunstancia genealógica. Bueno, así, Cristian, finalmente pudimos hacer con esta plataforma con mucha tranquilidad. Hasta todo momento. Adiós. Gracias. Muchas gracias.